como un homenaje por el bicentenario de la independencia nacional. Radio Centro presenta la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. Hoy, capítulo 2. Vigorosamente, Hidalgo avanzaba sobre el Bajío. En la ciudad de Celaya, las campanas eran echadas a vuelo. 4,000 hombres seguían a Miguel Hidalgo. La ciudad se rindió sin pelear. Y las masas populares recibieron a Hidalgo con aplausos. Aquella heterogénea muchedumbre entraba a raudales por la ciudad. Pero lo que tanto temía el capitán Allende sucedió. Y fue el saqueo de la propiedad privada. Muchas casas ardían. Hidalgo, Allende, Aldama se dieron cuenta de que era imposible contener a la población. Era el rencor y el odio de 300 años. Y aunque querían evitarlo, no podían hacerlo. Amarga realidad. Y pagaron muchos inocentes por los pecadores. Para evitar mayor saqueo y daño, Miguel Hidalgo ordenó que la columna saliera rápidamente de la ciudad. Y así el 23 de septiembre salieron de Celaya. Algo que nunca había ocurrido en la historia de México. 3,000 habitantes de Celaya se sumaron a la multitud. Entonces Hidalgo enfiló hacia Salamanca, llevando más de 7,000 hombres. Al ser las postrimerías de septiembre, los campos estaban llenos de mieses. Las tierras negras de Celaya y del Bajío, cubiertas de un manto verde. Era la cosecha de maíz. Gracias a aquel maíz se podía alimentar a una gran cantidad de población. El tránsito a Celaya fue pacífico. Se podía ver aquella inmensa masa de hombres y mujeres. En su mayoría gente pobre. Cargaban costales de ixtle. Iban con jorongos de terciopelo raído y sombreros hechos de ala ancha con fibra de trigo. Llevaban lanzas, machetes. Los criollos ostentaban chaquetas y chaparreras de cuero, botas con ricas espuelas, sombreros de lana de ala ancha y copa baja.
Iban armados hasta los dientes con sables viejos, arcabuces y pistolas. Aquella tropa era la tropa de Hidalgo. Y ahora adelante iba el cura Hidalgo, orgulloso portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Al llegar a Salamanca, iban con él ahora casi 9,000. Se les iba agregando gente por todas partes por donde pasaba. Unos eran patriotas, clamaban por justicia. Otros, en cambio, eran bandoleros y querían saqueo. Muy pronto las nuevas noticias volaron hasta la capital del virreinato. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el segundo capítulo de la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la sugerencia de los temas musicales. Todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. El conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. La marcha de Hidalgo estaba confundiendo a todo el virreinato. Las increíbles noticias llegaban a todas partes. Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro.
y la Ciudad de México, capital del virreinato. La información era confusa, pero sobre todo increíble. Y en la tierra caliente de Michoacán, un antiguo discípulo del cura, el cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, se enteraba de los acontecimientos. Estaba azorado. Aquel era su maestro, el que le había permitido estudiar para cura. El hombre más bueno del mundo que había conocido en su tierna juventud. Morelos sintió orgullo y un extraño llamado. Eran nuevos tiempos, incomprensibles y crueles. La gente hablaba de una justa lucha de los criollos contra los peninsulares, pero también de las masas hambrientas y desposeídas del pueblo contra sus tiranos. La revolución iba tomando matices distintos y cada vez más crueles. La gente se horrorizaba por los heridos y muertos que se escuchaban, habían tenido en algunas ciudades. Inexorable, la marcha de Hidalgo iba ahora sobre Irapuato y Silao. Allende pidió al cura de Dolores pasar rápido por las ciudades para evitar el saqueo, la destrucción y los incendios. El mismo Hidalgo estaba azorado con las cifras que le daban. Llegó a Salamanca el 24 de septiembre y el 25 a Irapuato. El 26 a Silao. La revolución de independencia apenas llevaba 10 días. De todas partes venía gente que se sumaba al grupo. Unos del norte desde los altos de Jalisco. Otros del sur desde Querétaro. Otros venían de occidente, de Michoacán y Valladolid. Allende, Juan Aldama y el cura Hidalgo se encontraban en esos momentos dentro de una gran casona donde se les había alojado con honores y aplausos. Y hasta ahí llegó la increíble noticia. Mientras que Allende e Hidalgo esperaban, Hidalgo le decía a Allende: capitán, tenemos ya una idea al menos cercana de cuánta gente nos sigue, cuántos son los que nos acompañan. De acuerdo a la información que me proporciona Abasolo, se nos sumaron los regimientos de Celaya, los de San Miguel el Grande y varios destacamentos de la región de Michoacán. Tropa bien armada, bien equipada. Seremos por lo menos unos 800. Si nos lo propusiéramos
podríamos tomar la capital de la intendencia. Entiendo que Riaño cuenta cuando más con 500 o 600 hombres. Podríamos batirlos y tomar Guanajuato, que es la segunda ciudad en importancia del virreinato. Pero expondríamos a la gente de Guanajuato al saqueo, a la humillación, al oprobio, a la violencia, a la destrucción. Por lo tanto, me opongo a que entremos en Guanajuato, don Miguel. ¿Y cuál sería el sentido de esta revolución si no tomáramos la segunda ciudad en importancia del país? No contamos con un ejército regular. Somos muchos, pero pura muchedumbre. Un raudal y un caudal de hombres, sin disciplina, sin armas, saqueadores. Gente llena de rencores, de odios, de violencia, de dolor. Gente de la plebe, de la más baja condición. Miguel, ¿qué ocurriría en una ciudad tan importante como Guanajuato, que tiene más de 60,000 habitantes, si lleváramos a toda esa chusma hacia allá? Esa chusma, como tú le llamas, Ignacio, es el pueblo que clama por las grandes causas. Tomar Guanajuato sería como la toma de la Bastilla. Iremos a Guanajuato. Don Miguel, yo me opongo a que llevemos a la chusma a Guanajuato. Podríamos esperar. Tengo noticias de que nuevos regimientos vienen de todas partes. Hay disidentes en todos lados. Quizá podríamos contar con 1,000 o 2,000 hombres del ejército regular. Y ya una vez que tomemos Guanajuato, veremos qué hacemos con la chusma. Yo soy el capitán general, o el generalísimo de esta revolución. Yo asumiré la responsabilidad. Iremos todos a Guanajuato. Si tan solo pudiéramos saber cuánta gente nos sigue. En esos momentos tocaron a la puerta. Juan Aldama abrió. Un oficial de jerarquía extendió el parte del conteo. Fue el propio Allende el que rompió el sobre. No puedo creer esto, don Miguel. Sencillamente no lo puedo creer. Pero aquí dice que se contó a más de 16,000 hombres. ¿Lo ve usted, capitán Allende? Entremos a Guanajuato y se morirán de miedo y entregarán pacíficamente la ciudad. Y no habrá derramamiento de sangre. Era ya el 27 de septiembre de 1810.
Hidalgo, Allende, Juan Aldama y otros líderes militares estaban acantonados en la hacienda de Burras, a 6 kilómetros de Guanajuato. Y muy lejos de ahí, en la Ciudad de México, por las empedradas calles, corría un carruaje a gran velocidad. Raudo y veloz se deslizaba por las calles. Apenas amanecía. El sol oriente dejaba ver sus rayos, que rojizos y dorados bañaban las nuevas torres de la Catedral de México. Por una ventana, atisbando su belleza, estaba el virrey. El carruaje cortó por la amplia plaza y entró por la puerta central del Palacio Virreinal. Se había mandado traer a todos los miembros de la Junta Real, civiles y militares. Las noticias que llegaban del Bajío no solamente eran alarmantes, también eran increíbles. La corte se burlaba del peinado del virrey Francisco Javier Venegas, porque todavía no estaba acostumbrada a esos atuendos propios de la corte napoleónica en París. Con sus enormes patillas, el virrey Francisco Javier Venegas y Saavedra fue anunciado en el gran salón. Con toda pompa y ceremonia. Francisco Javier Venegas había llegado apenas el 14 de septiembre, pero eso sí, precedido por la fama de ser un héroe auténtico de la guerra en España. Él había combatido en Bailén y era un magnífico soldado. En aquella batalla las tropas españolas habían batido a las francesas. Hasta ese momento el virrey había comprendido el tamaño de la insubordinación. Con mapas frente a él comprendió la importancia que tenía Guanajuato. Uno de los centros mineros más importantes del continente, que podía caer en manos de esa chusma. Ninguna otra ciudad en el virreinato tenía tanta importancia económica y estratégica y una población tan enorme que sobrepasaba los 60,000 habitantes. Los informes eran contundentes. El capitán don Esteban de San Miguel leyó al virrey. Y se calcula que el cabecilla, cura de Dolores, arrastra con él un contingente de más de 14,000 hombres, incluyendo mujeres y niños, indios y menesterosos,
gente menuda, pero también algunos oficiales y tropas de su majestad, regimientos y contingentes con los cuales puede causar un daño atroz en la capital de la Intendencia de Guanajuato. Se presume que su veloz paso por Salamanca, Irapuato y Silao lleva sus pasos hacia la gran ciudad minera, que podría quedar destruida de no recibir ayuda inmediata. Las noticias no podían ser más alarmantes. El virrey dispuso que todo el ejército de su majestad fuera al Bajío. Ordenó a Calleja ir a Guanajuato y a Flón salir de la Ciudad de México rumbo a Querétaro con la intención de aniquilar el movimiento. Pero además el virrey decretó: se otorga recompensa de 10,000 pesos fuertes a todo aquel que despelleje vivo y corte la cabeza de los renegados Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Allende. Dicha recompensa será pagada en oro por la hacienda de su majestad. Ante aquellas noticias tan alarmantes en la Ciudad de México, se rumoraba en la corte, en los patios de las casonas y los portales de los evangelistas, que aquellas noticias eran infladas y no podían ser ciertas. ¿De dónde iba a brotar un ejército de casi 20,000 hombres? ¿Cómo se iban a sostener? Seguramente que aquellas eran unas falsas noticias. En 300 años no había sucedido nada igual. Era imposible creer aquellos cuentos, decía la opinión pública que se expresaba inclusive en las gacetas oficiales. Pero a pesar de todo, apresuradamente, las tropas de su majestad se encaminaron hacia el Bajío. Pero Hidalgo estaba resuelto. Él sabía que la rapidez era su mejor arma. No admitiría ninguna demora. Él sabía que en unos cuantos días miles de soldados de la tropa del rey llegarían a Guanajuato. Debía tomar la ciudad de inmediato. Guanajuato era como una ratonera rodeada de montañas. Si los insurgentes eran atrapados dentro, serían masacrados. Debía ganar llano abierto, atacar la ciudad de inmediato y salir enseguida. Si los insurgentes triunfaban, sería el más grande golpe de la historia. Y arrebatarían además del prestigio un inmenso tesoro a su majestad, tesoro que se guardaba en barras de oro y plata y en miles de monedas. Ese era uno de los centros mineros más grandes de América, solamente comparado con el Potosí.
la lejana Sudamérica. Pero los escrúpulos de Hidalgo eran inmensos, así que decidió escribir 2 cartas. Una en términos oficiales al intendente de Guanajuato como máxima autoridad, a don Juan Antonio Riaño. Y otra, en cambio, a su querido amigo, Juan Antonio. Es evidente que las 2 cartas iban dirigidas a la misma persona, pero en términos completamente diferentes. De manera que el 27 de septiembre, con prisa, el cura Hidalgo escribió: la carta oficial que decía: entraremos y destruiremos. Si no entregáis la ciudad de inmediato, no quedará más opción. En cambio, la otra carta estaba escrita con palabras tiernas y dulces. Rogaba a su amigo que le evitara la pena de provocar aquella violencia. Cuando las cartas llegaron a Guanajuato, Riaño las abrió las 2. Estaba en los plenos preparativos de la defensa. Vamos, aprestad la defensa. Llevad los cañones a lo alto de la Alhóndiga. A ver, el regimiento de Alférez. ¡Venid ya! Alférez Güémez, apostaos a la entrada de la gran plaza. Impedid la llegada de los primeros renegados. Traed a la población civil de españoles y criollos. La Alhóndiga de Granaditas era un inmenso edificio cuadrado que servía para guardar granos. En ella había ya más de 600 personas en refugio. Se incrementarían aún mucho más. Se aprestaba a una defensa tenaz, vigorosa y feroz. Juan Antonio Riaño no estaba, de ninguna manera, decidido a rendir la plaza. Abrió las cartas de Hidalgo. Y después murmuró casi en secreto: mi querido amigo, cruel es nuestro destino. Nada podemos hacer para evitar nuestra propia muerte, pero cumpliremos cada cual con su destino. Gracias por haber estado con nosotros en el segundo capítulo de la serie.
Segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida de Miguel Hidalgo y Costilla, el libertador. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por tu preferencia. Te esperamos mañana, porque los 365 días del año en Radio Centro tenemos un encuentro con la historia. Nuevamente muchas gracias por tu fina atención y tu preferencia, y hasta mañana.